Hola, buenas tardes y buenos días. Bienvenidos a este seminario titulado Digitalizando la sanidad del futuro. Vamos a esperar un poco a que se vaya uniendo más gente hasta que sean las 4 en punto aquí en España, ¿vale? Después empezaré con una explicación de cómo funciona la tecnología de Vidip, que es la plataforma sobre la que vamos a hacer pues estamos haciendo ya esta presentación, ¿vale? Pero, como os digo, voy a esperar un poquito porque aún faltan 5 minutos y siempre hay rezagados. Vuelvo en 5 minutos. Hasta ahora.
Bueno, aquí estoy de nuevo y vamos a ir comenzando definitivamente para ir sobre el horario previsto, ya que hay muchos ponentes, muchos temas a tratar. No nos gustaría que se dilatase mucho y nos fuéramos de hora. Hemos calculado entre 45 minutos y una hora, teniendo en cuenta las preguntas que pudiese haber. Lo primero, como decía antes, bueno, buenos días a los que asisten desde Latinoamérica y buenas tardes a los que asisten desde España, y me consta que hay gente que está en otros países. Y vamos a explicar, como decía primero, cómo es el funcionamiento de esta tecnología BIDIP, que es la sobre la que estamos emitiendo esta presentación, ¿no? Como veis, en la parte inferior de la pantalla hay una serie de iconos de colores, ¿vale? Que muestran, pues, las sensaciones que os pueda transmitir lo que estáis viendo, lo que estáis escuchando. Es un aplauso, un corazón, que os gusta, una sonrisa, que no os gusta lo que estáis viendo, o que queréis pedir palabra. En cualquier momento, aparte del chat que está a la derecha de la pantalla, que podéis ahí ir escribiendo vuestras preguntas y trataremos de ir respondiéndolas. También podéis entrar en directo pidiendo pantalla. Yo os daré, o mis compañeros que están en el backstage, os darán paso y podréis hablar y os podremos ver todos en directo. Vale, creo que es más o menos sencillo, como veis, la forma de actuar y muy intuitivo. Después haré alguna pregunta precisamente para ver que todo funciona correctamente y que podamos usar la plataforma. Pero vamos ya al tema que nos ocupa hoy, que no es otro que el de testimonios de expertos en el tema del desarrollo de soluciones para el sector sanitario, buscando la mejora en el trabajo de, lógicamente, los usuarios, en este caso los profesionales del sector, y también queremos que nos preparen un poco, que nos indiquen cuáles son los desafíos que ellos creen que nos depara el futuro. Son nada menos que 6 ponentes, cada uno experto en una serie de funciones dentro del desarrollo de software y dentro de los hospitales. Algunos están en un sector muy concreto. Ellos nos lo irán contando. Y vamos a tratar de que esta presentación sea lo más ágil posible. Y les vamos a dar paso uno a uno, ¿vale? Que se pondrán en el círculo que yo tengo a la derecha de la pantalla, y posteriormente trataremos de hacer, pues, algún coloquio sobre un tema que nos atañe a todos y que son temas de futuro, ¿no? Que son temas interesantes para todos. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Empezamos por el primer ponente. Creo, ¿no? Me corregirá él o los demás, creo que debe ser el que más experiencia tiene en el sector, que es José Enrique García, que es un experto desarrollador en software sanitario, que ha trabajado en varias multinacionales a lo largo de los años y que centrará su exposición, en principio, en la integración de datos en el sistema de salud, tema de APIs, de la inteligencia artificial, de comunicación con todo el aparataje médico. Le cedo entonces ya la palabra a José Enrique. ¿Te unes a nosotros, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, pues te cedo los mandos y nada, quería que nos dieses desde tu experiencia un poco una visión de lo que has hecho, lo que haces y lo que crees que nos puede deparar el futuro. Bueno, yo llevo 33 años trabajando en el sector hospitalario dentro de los laboratorios de análisis clínicos. Y bueno, los años de pandemia han hecho bastantes cambios. Sobre todo han acelerado muchísimas cosas y, y se empezó a acelerar todo el tema de la inteligencia artificial. El problema para llegar a aplicar la inteligencia artificial dentro de la sanidad
es todos los pasos previos que hay que dar, que hay una serie de barreras que persisten. Para que nos hagamos una idea, bueno, aquí en España sabéis que existen diferentes tarjetas sanitarias con las que se identifican al paciente, dependiendo de la comunidad autónoma. Esto supuso un problema en la pandemia a la hora de reparto de las vacunas, porque resulta que el número de tarjetas no coincidía con el número de empadronamientos. Y lo que pretendían las autoridades sanitarias era vacunar a todo el mundo. Entonces había diferencias. Hubo varios problemas por esta identificación de los pacientes y lo curioso es que, bueno, aunque hubo los problemas y tal, una vez superado la pandemia, hubo una mejora de este tema, ahora se identifica mejor al paciente, aunque sigue habiendo una dispersión en cuanto, claro, tenemos 17 tarjetas sanitarias. Esto centrándonos en España, pero el país que más gasta por habitante en sanidad actualmente es Estados Unidos. Son estadísticas previas a la pandemia y además todos los países no mandan los datos del mismo año. Puede ser que sean diferentes años, pero Estados Unidos es el que más gasta por habitante. Y allí que tienen un número único de seguridad social, es muy curioso, pero tampoco funciona ese número. El problema es que ese número lo usan para hacer cuentas bancarias y la gente no lo da cuando va al hospital. Dice que no. Aparte de que también te sirve para facturarte, que allí se factura todo. Entonces, bueno, os voy a contar un poco los pasos previos y un poco cómo se enfocarían las aplicaciones en un futuro en el entorno sanitario, ¿no? Entonces, uno de los problemas más importantes que hay ahora actualmente en el entorno sanitario, tanto para los profesionales médicos que trabajan en sanidad como para los pacientes que reciben esta atención sanitaria, es disponer de la información del paciente en un único sitio. Y no hay que centrarse solamente en los diferentes hospitales en los que te tratan, porque ya esto dentro de una comunidad autónoma o dentro de un país, cada hospital tiene su número de historia. Entonces es muy difícil centralizar eso. El problema es que también debería estar la dispensación farmacéutica, cuando te atienden en los centros de salud, las sesiones de fisioterapia, la atención bucodental, además de pulseras y dispositivos electrónicos, porque hay gente que lleva glucometers, aparatos que miden la glucosa, Holter que miden actividad cardíaca, y toda esa información se intenta centralizar para atender al paciente con mejores posibilidades de diagnóstico, ¿no? En los últimos años, muchos hospitales han implantado sistemas informáticos en donde se intenta reunir la información del paciente, pero casi todos estos diseños están enfocados a estadística y facturación y sirven documentos complejos, normalmente un PDF, la típica historia del paciente donde describe todo el proceso al que le ha sometido o bien el especialista o el médico de atención primaria. Entonces, si os podéis imaginar, cuando el médico de atención primaria, que es un poco el receptor de todos esos documentos y tiene un rango de tiempo asignado por paciente de 6 a 10 minutos, le resulta muy complicado leer todas las interacciones con todos los especialistas. Entonces, con esto hay una organización que se llama HL7. Si trabajáis dentro del entorno sanitario, es una organización que estableció los protocolos de conexión HL7 entre sistemas. De hecho, salieron herramientas como MIRConnect, que en muchos hospitales la conocen como la navaja suiza, son con la que se hacen integraciones en HL7 y es de mucho uso. Esta MIRConnect se puede conectar a Belneo, además con muy pocas líneas de código y funciona muy bien. El tema es, HL7 desarrolló un estándar nuevo que posiblemente el futuro
vaya por ahí, porque además las empresas tecnológicas mayores del planeta, que están casi todas en Estados Unidos, lo están adoptando. Este es un estándar que es FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource. Lo han desarrollado esta gente y lo que trata es de llevar la web, toda la web, en lo que actualmente nosotros tenemos, al entorno sanitario. Definen un modelo común, es una API REST y está diseñada para ser flexible y adaptable. Entonces, el problema de la identificación única, cuando se resuelva, que hay varios fabricantes que están invirtiendo mucho dinero en el tema, y bueno, por ejemplo, Cerner, no sé si lo conoceréis, aquí en España es propietario de los sistemas Millennium, que están en varios hospitales, y compró a Siemens Selene, con lo cual tiene una integración en muchísimos hospitales. Cerner hace poco tiempo, relativamente, ha sido adquirido por Oracle. Y claro, en Oracle se han dado cuenta de los problemas que hay a nivel sanitario. De hecho, el CEO de Oracle ya ha hecho unas declaraciones de intentar establecer una base de datos nacional con una identificación única para los Estados Unidos, porque Estados Unidos se gasta muchísimo dinero en temas sanitarios. Entonces, bueno, para que os deis cuenta de la importancia, a partir de ahora casi todas las aplicaciones que se instalen dentro de los hospitales van a tener que tener una API de integración. Si esto, por ejemplo, lo trasladamos a un sistema, si sois viajeros bien por placer o por negocio y usáis Google para buscar un hotel, veréis que si buscáis para reservar en un hotel en una ciudad determinada, hay veces que no os aparece un hotel determinado que vosotros conocéis. Es posible que ese hotel o no tenga API o su API no la tenga adaptada a Google, por eso no aparecen los resultados. En las aplicaciones del futuro sanitarias sí o sí van a tener que tener API, porque con este estándar nuevo que ha construido HL7, tú puedes interrogar a diferentes aplicaciones propietarias y que le devuelvan datos e integrarlos. Actualmente, ahora mismo, se hacía con Mirconez y herramientas similares, que ya os digo, se puede conectar perfectamente desde Belneo y va muy bien, y de diferentes maneras. Uno de los ponentes igual os explica, también lo tiene conectado por API REST y bueno, es muy potente. Entonces, hay que centrarse un poco en que las nuevas aplicaciones tengan todas API. Google ha desarrollado un cloud sanitario en donde tiene el FHIR recogido, el estándar, y DICOM. Oracle, con la adquisición de Cerner, invierte, y Microsoft ha comprado ahora mismo Nuance, que es tiene varios productos sanitarios y los está integrando dentro de sus aplicaciones. Larry Ellison, el CEO de Oracle, él ha dicho que van a resolver el problema de la identificación única del paciente, que es uno de los pasos previos, porque si quieres aplicar inteligencia artificial al diagnóstico y poder ver las enfermedades de un paciente, tienes que tener identificación única para tener cronológicamente a qué diagnósticos, qué tratamientos ha sido sometido ese paciente. El problema es que gente que lleva muchos años en la sanidad, por eso no solo pasa en España con las diferentes tarjetas sanitarias, sino en Estados Unidos y en más países, las barreras persisten. Uno es la confidencialidad del paciente. El otro día, la Organización Mundial de la Salud ha levantado ampollas en todo esto de la confidencialidad, porque decían que iban a aprovechar el certificado COVID para otras cosas, con lo cual la gente ha dicho, bueno, ¿qué es lo que van a poner ahí? Entonces, pero el camino, desde luego, es todas nuestras aplicaciones
tienen que tener integración dentro del hospital, ya no solo con HL7, sino con una API cuando programéis, y conectividad. No estamos en una isla dentro del hospital. Correcto. Pues muy interesante lo que acabas de contar, José Enrique. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que veremos en un futuro cercano lo que es la identificación única? ¿Tú crees que es una quimera o es algo alcanzable? Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo con la pandemia, porque hasta ahora todo lo que se había hecho a nivel de comunidades autónomas, por ejemplo, aquí en España, ya en otros países cada país tiene una problemática diferente. Lo que os comentaba de Estados Unidos, teniendo el número de seguridad social, como lo usan para operaciones bancarias, allí es que no te lo dan. Entonces, claro, es un poco, dices, absurdo tener un número único y nadie lo usa. Yo me imagino que sí, porque con la pandemia se dieron cuenta en comunidades autónomas relativamente pequeñas que decían, yo necesito 500.000 de vacunas. Y cuando iban al censo decían, no, necesito 60.000 más. ¿Qué pasaba? La gente no tenía... Y lo que se intentaba era vacunar a todo el mundo. Entonces, se ha avanzado muchísimo. De hecho, en los hospitales siempre hay un porcentaje de pacientes que llegan sin número de historia o sin número de tarjeta sanitaria. Esto, pues por ejemplo, un hospital aquí en Gijón, de 1.000 pacientes diarios, pues igual había un 3, un 4%. Ahora ha bajado a un 1 y tal. En otros también siguen. Entonces, la pandemia ha servido precisamente para eso, pero para aplicar inteligencia artificial y llevar la web a sanidad es uno de los pasos primigenios, porque es que no puedes hacer otra cosa. No, Ya. si no, no puedes ver dónde ha estado el paciente y tal. Hay autores que hablan sobre este tema, no a nivel técnico, sino un poco teórico, pero dicen que había que controlar muchas cosas más. Pero el problema es que ya te metes en cosas que dices, invades la intimidad del paciente, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, pues José Enrique, lo dicho, muchas gracias por esta exposición tan interesante. La verdad es que yo por lo menos no conocía toda esta problemática y por lo que veo que los grandes del sector se están haciendo con este tipo de empresas que desarrollan software para el sector sanitario. Debe ser que es una tarta muy golosa, ¿no?, para ellos. Bueno, después hablaremos un poquito más de ello, que haremos una mesa redonda al final. Te agradezco mucho tu exposición tan clara y tan interesante. Vale, pues hablamos un poquito más adelante otra vez. Vale, José Enrique, Vale. muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con el siguiente ponente, que no es otro que Fernando Maltrana, que es programador senior en TICMEDIC, y que nos hablará también, igual que José Enrique, de su experiencia en la gestión y administración de software para clínicas privadas. Por favor, José Enrique, si puedes, nos dejas libre el círculo. Vale, muchas gracias. Fernando, ¿estás por ahí? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Bueno, pues y dejarme ahora te escucho entrecortado, a ver. Fernando. Ahora parece que mejor. Vamos a probar. Hola, hola. Sí, Hola, a ver. hola a las dos. Sí, Hola. el sonido un poquito lejos, pero vamos a intentarlo así. Vale, digo que después de escuchar a Enrique es muy complicado seguir con lo bien que habla. Si se me escucha mal, me minimizo y dejo a Enrique que siga. Bueno, nuestra experiencia, lo que quería hablar hoy era de un poco lo que es la gestión en las clínicas. Nosotros llevamos 20 años desarrollando software para clínicas
Dentro del software que desarrollamos, básicamente tenemos bastante experiencia en lo que es gestión de imagen médica. Hablar de pues, resonancias, escáneres, ecografías, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos informatizadas varias clínicas que tienen este tipo de producto. Después de varios años y en varias clínicas, nos dimos cuenta que uno de los puntos donde más fricción había en la clínica era si sigues el recorrido del paciente, es qué pasa cuando el paciente llega a la clínica y qué pasa cuando el paciente se va. En general la gente tiene paciencia esperando por los médicos, pero no tiene paciencia esperando por recibir una factura. Entonces, aquí es donde nosotros las últimas veces que desarrollamos ampliaciones para nuestra aplicación, nos hemos esforzado en que toda esa parte esté lo más fina posible. De tal manera que cuando alguien llega a la consulta, todo lo que sea el proceso de acogida que ya empieza cuando llama la primera vez y tengas un alta en la agenda, eso sea lo más rápido posible. En el momento que un paciente llama por teléfono, ahora estamos conectando a Centralita, entonces nosotros en nuestro esquema tenemos una base de datos que está en Belneo, que es lo que centraliza todo lo que es el tráfico del paciente y lo que estamos hablando del número de paciente, eso se lleva en Belneo. Cuando alguien llama por teléfono, hay una conexión por API ya con la centralita es un elemento aparte, pero por API nos manda el número de teléfono y con el número de teléfono podemos saber el paciente, si tiene citas, quién llama, cuándo llama, ¿no? A partir de ahí, por HL7 también nos conectamos a las máquinas y enviamos todas las agendas a toda la red de máquinas clínicas. Entonces, cuando llega el paciente también hay casos de conexiones. Coincido con Enrique en que vamos a hablar mucho de conexiones, porque aquí en España, no sé en otros sitios cómo está, pero nosotros estamos muy basados aquí, el tema de las conexiones con las mutuas es bastante complicado, porque cuando alguien llega tenemos que ver si la mutua se va a responsabilizar del pago del estudio que hacemos al cliente. Fijaros que no he dicho paciente, he dicho cliente. Entonces, para saber si este cliente, si esta mutua paga, si es que sí, tenemos un número de autorización y entonces el cliente se convierte en paciente y ya lo mandas a la sala de espera. En la sala de espera tenemos un subturno, que en este caso nosotros tenemos una aplicación web que a la cual Belneo por API le ha dicho, oye, te actives unas personas. En la gestión médica nosotros la tenemos basada entera en aplicaciones web, ¿vale? hechas en PHP, en Node y con MySQL, para lo que son gestión de imagen y gestión de lo que es la historia clínica. Aquí no me voy a extender mucho, pero al final los médicos siempre tienen prisa y según usuario, hablo comillas particular, si hay algún médico en la sala que me perdone. Entonces, bueno, se lo ponemos muy fácil usando una aplicación enteramente web. Y cuando el paciente se va y vuelve, hay que empezar todo el proceso de facturación. Entonces aquí vuelve a entrar el Belneo. Entonces, el hecho de que Belneo sea una herramienta muy orientada a la gestión empresarial hace que todo el desarrollo de los mecanismos que sirven para facturar y todos los procesos posteriores de gestión de cobros, de recitas, de agendas y todo el pack que va después, hacen que sea muy eficiente. Entonces, aquí también hemos ganado bastante tiempo porque tenemos una gestión que es Teammedic, que mantiene perfectamente lo que son las tarifas de las diferentes aseguradoras en función del estudio y con un universo de circunstancias. Del estilo de que un estudio no cuesta lo mismo si el paciente se ha hecho un estudio previo incluso en otra clínica, o si el paciente viene de una determinada aseguradora, o hace un estudio particular después y otro antes, o si le ha citado un médico sobre el cual además hay algún tema que luego le tienes que liquidar con el médico. Entonces, todos esos intercambios y toda esa herramienta dura de lo que es la gestión de los dineros, nosotros en nuestro caso lo hacemos con Belneo y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Y insisto, nuestra experiencia aquí es que, como dice Enrique, para que todo esto funcione de manera coordinada, pues usamos tanto el API REST que incluyó Belneo, bueno, lo tenemos un pelín tuneado para hacer alguna cosa, que hacemos alguna trampa por ahí, para aquí y para allá, para conexión con el HL7 y las máquinas DICOM. Y luego tenemos otro motor que está en medio, que está en Node, que sirve de broker para gestionar todas las conexiones, listas de trabajo, agendas y no sé qué, ¿no? Entonces, aquí todo va muy bien, el único problema que hay es que la competencia juega muy duro. Entonces, por ejemplo, si alguien se anima a desarrollar algo de esto, antes que mire la competencia, porque nosotros últimamente nos está costando entrar en clínicas más pequeñas,
porque el producto líder del sector está ofreciendo su servicio para clínicas con usuarios ilimitados por menos de 50 euros al mes y con bastante espacio de disco. Entonces, claro, entrar a competir ahí es muy complicado porque al final tienes que darles de alta, tienes que gestionarles, tienes no sé qué, y estamos hablando de unos precios muy bajos y son sistemas muy extendidos. Y que además a los médicos les gusta porque es bastante frecuente que los médicos se muevan de clínica, entonces ya no tienen que aprender nada. Cogen un sistema que está funcionando en una clínica, llevan a la siguiente y es el mismo. Y además tienen detrás grandes motores de agenda. Doctoralia, por ejemplo, tiene uno, estoy hablando que son 45 horas al mes, que para ellos Doctoralia es casi como una especie de Google de los médicos. Entonces, claro, desde que tenemos esos sistemas estamos viendo que la competencia afina mucho el precio. Entonces, bueno, hay que pensarse muy mucho a ver exactamente qué hacemos ahí. Pero bueno, nuestra experiencia, digo, nosotros combatimos un poco en sitios donde tienen algo más, tipo eso, tenemos que conectar con una resonancia, pues bueno, hay poca gente que conecte este tipo de cosas con este tipo de máquinas que son un poco más complicadas de usar. Pero bueno, resumiendo, que no me quiero extender mucho en tiempo, un poco la idea es que afinando todo el tema de gestión, la experiencia del paciente es mucho más agradable y son los sitios donde podemos mejorar toda la experiencia de la clínica. Vale, pues Fernando, muchas gracias también a ti por tu explicación tan profunda y tan interesante de lo que hacéis y lo que podéis hacer y lo que habéis llegado a hacer tecnológicamente. Si te parece, dejamos las preguntas para el final, perfecto, porque vamos un poquito mal de tiempo y después haremos un coloquio, ¿vale? Muchas gracias, aplausos para Fernando. Y ahora continuamos con Noé González, que es el creador, fundador, programador, bueno, un poco de todo, ¿vale? Comercial también en Basesoft, ¿vale? Que sobre todo, bueno, os lo comentará él, pero si corrígeme si me equivoco, os dedicáis sobre todo a lo que es el departamento de farmacia dentro de los hospitales, ¿no? Todo lo que es recetas y todo eso. Y que, bueno, te cedo la palabra, Noé, y que nos cuentes un poquito cuál es vuestra trayectoria, qué ofrecéis y qué retos os encontrasteis y os encontráis de cara al futuro. ¿Vale? Nada, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, los que estéis aquí en España. Y bueno, ante todo quería agradeceros la oportunidad de estar aquí y hablar un poquito de nuestro proyecto. Yo soy farmacéutico y conocí a otro farmacéutico, Juan Figueroa, recientemente y tristemente fallecido, gran amigo y compañero de profesión. Y junto con otro farmacéutico más, en nuestro trabajo nos dimos cuenta de una necesidad. Un poco el enfoque que voy a dar a esta charlita, a esta conferencia, es para todos los que no tengáis muy claro qué hacer con vuestro potencial y con vuestros proyectos. Contaros el caso nuestro, ¿no? El caso nuestro fue que encontramos una necesidad, en el caso de la farmacia, en la parte de elaboración de medicamentos. Si la farmacia es la parte más pobre dentro de un hospital, la farmacotecnia es la más pobre dentro de la farmacia. Es un nicho que nadie quiere, entonces, o que nadie quería. Entonces, un poco nos dimos cuenta de que no había grandes programas, no había software que permitiese gestionar adecuadamente ese área dentro de la farmacia de hospital. Y entonces ahí nos pusimos, ¿no? Nos juntamos 3 personas, 3 farmacéuticos en este caso, cuya experiencia previa en desarrollo, bueno, en el caso de Juan Figueroa era más dilatado, ¿no? Y ya con Belneo. En el caso mío, pues Visual Basic, Access, el otro socio, pues ya directamente nada, ¿no? Entonces veníamos un poco de esa realidad. Pero sí que teníamos muy claro las reglas de negocio, teníamos muy claro qué problemas teníamos que resolver, ¿no? Entonces nos metimos un poco en un viaje de 10 años que llevamos ya en todo esto, con el objetivo de desarrollar la mejor aplicación, la mejor solución posible para el problema de la trazabilidad en la elaboración de medicamentos en farmacia de hospital, ¿no? Este viaje, que ha empezado de la nada, de 3 amigos haciendo un programa, ha acabado a que a día de hoy estamos en más de 30 hospitales. Y bueno, aunque somos una empresa súper pequeñita, en la que básicamente ahora mismo trabajamos 2 personas, sí que damos mucho servicio y sí que estamos creciendo, ¿no?
Un poco os voy a contar cómo han sido los pasos que hemos seguido para poder alcanzar la situación actual, ¿no? El primer paso fue, que fue el primer gran reto, obtener un producto mínimo viable que se pudiera llevar a un hospital. En ese caso, Juan y yo pues empezamos a desarrollar, sobre todo Juan al principio, una aplicación de farmacia de hospital que tuviese una serie de requisitos y funcionara un poco como una isla, que no es lo más popular hoy en día, pero sí que queríamos que nuestra aplicación gestionase todo, gestionase almacén, gestionase pacientes, gestionase la infraestructura del hospital, por supuesto la parte de trazabilidad y elaboraciones, algo ya que dibujábamos de la parte de integraciones. Y bueno, crear una aplicación con tal complejidad pues nos llevó por lo menos, pues ya te digo que al menos un año. En nuestro primer año fue montando las tablas, montando los formularios. Ya empezamos con Belneo, porque nos ha ayudado mucho, sinceramente. Eso permite un desarrollo ágil, prototipar, evolucionar la aplicación y ha sido bastante, yo creo que ha sido una gran idea, por lo menos en nuestra percepción. Una vez que tuvimos este producto viable, tuvimos la oportunidad que nos dio un jefe de servicio, en este caso Carlos Crespo, en el Hospital de Pontevedra, de llevar el programa allí. Y tuvimos nuestro primer cliente. Un cliente que no nos puso ninguna pega y empezamos con nuestro prototipo plagado de fallos y de disfuncionalidades a llevarlo allí. Entonces estuvimos casi otro año con ese prototipo instalado en el servidor del hospital, intentando ya en contacto directo con los funcionarios de área, con los farmacéuticos que iban a trabajar con el programa, enseñándoles cómo hacía el programa. Ellos nos decían su feedback, los problemas que veían. Y bueno, esto fue todo un proceso que nos llevó pues un año y medio hasta que se empezó a poner en producción allí. Entonces fue el siguiente paso, ¿no? El paso, una vez que tenemos un cliente medianamente satisfecho y un producto que medio funciona, aunque no cumple con todo lo que queríamos, pero bueno, sí que funcionaba, dimos un salto, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a otros hospitales, en este caso de Cataluña. En este hospital de Cataluña ya se nos abre un gran reto, el reto de la integración. Allí se nos exigía integración con el EDAP, es decir, que todo el personal sanitario tuviera que autenticarse con usuario y contraseña. Y esto con Belneo en principio no se hacía de una manera muy automática, entonces tuvimos que integrar aplicaciones, en nuestro caso OpenLDAP, con Belneo para poder hacer esas consultas de usuario y contraseña y que a día de hoy funcionan perfectamente con nuestra aplicación, ¿no? Luego, integración con el GIS. En ese momento no teníamos ninguna experiencia ni habíamos hecho nada con MIRF. Gracias a Enrique, el compañero que habló hace un poquito, pudimos conocerla un poco y a día de hoy ya tenemos 3 hospitales con integraciones con MIRF y cada día aprendo un poquito más y sí que nos está abriendo otras puertas, ¿no? Pero en este momento no. En este momento utilizábamos simplemente Belneo con sus herramientas para consultar y consumir web service a través de API REST, con un envío de mensajería, captura, y así estamos en bastantes hospitales haciendo ese tipo de integración. Nosotros preguntamos por un número de historia y el hospital nos devuelve conjunto mínimo básico de datos, es decir, datos de filiación, datos demográficos de pacientes, nombre, apellidos, DNI, tarjeta sanitaria, número de la seguridad social, dirección, teléfono, bueno, todo eso, más último episodio activo de hospitalización, es decir, último episodio activo que será la ubicación del paciente, si está ingresado, la cama, médico responsable, diagnóstico, etc. Entonces, eso nos venía a la aplicación y eso fue un reto pues, importante hacer que esto funcionara, ¿no? También fue un reto cambiar de comunidad autónoma. Estábamos habituados a Galicia, que es donde residimos, y bueno, el sistema sanitario aquí, bueno, la informática de los hospitales gallegos, pues no es exactamente igual que los hospitales de Cataluña. Luego empezaron hospitales de Asturias, de Madrid, de Andalucía, ahora empezamos en Murcia, Islas Baleares. Entonces, cada comunidad autónoma, como bien decían los compañeros antes, tiene su reino de taifas, su tarjeta sanitaria, sus sistemas de integración, sus softwares, bueno. Entonces, un poco la flexibilidad que nos da Belneo nos ha ayudado a irnos adaptando y a que la aplicación se vaya convirtiendo en algo flexible que permita resolver todos los problemas allá donde vamos. Bueno, el siguiente reto importante al que nos enfrentamos, muy importante, fue, en el caso de las Islas Baleares, que nos adquirieron una licencia corporativa para los 6 hospitales públicos de Baleares. Querían una única base de datos con 6 grandes hospitales, bueno, en realidad son 4 más grandes, 2 muy grandes y 2 más pequeños, que consumían de la base de datos al mismo tiempo, 100% Belneo, nada más que OpenLDAP para las integraciones con el directorio activo.
Entonces hubo que hacer un desarrollo bastante importante de forma que el trabajo de un hospital no pisase el trabajo del otro, que entre ellos pudieran trabajar colaborativamente y sin molestarse, ¿no? Bueno, pues eso nos llevó pues, casi 1 año y medio de desarrollo y luego la puesta en producción de eso ha sido un infierno y a día de hoy pues ya podemos decir que estamos más o menos tranquilos en ese sentido. Los hospitales todos trabajan. Al final hemos descubierto que les das una herramienta que les permite trabajar colaborativamente, que el hospital que más sabe, por ejemplo, de pediatría, haga fórmulas de pediatría que compartan con el resto. Nos hemos dado cuenta que al final cada uno prefiere hacer las cosas a su manera, han duplicado fórmulas, cada uno trabaja con la suya, o sea que todo este follón del multicentro casi no lo podíamos haber ahorrado. Pero bueno, eso es muy humano también, ¿no? El siguiente paso ha sido integración con periféricos. Por ejemplo, balanzas, pHímetros, osmómetros, webcams, dispositivos que utilizamos para capturar evidencias en los procesos de elaboración. Es decir, yo voy a pesar una serie de productos que se necesitan para obtener una medicación. Son medicamentos, pueden ser excipientes, y esas cantidades que hay que pesar, pues hay que hacerlo de una manera objetiva, ¿no? Y para objetivizar eso un poco, conectamos una balanza. Tú le das un umbral de tolerancia, pesas el medicamento, puede ser comprimidos, pesas un comprimido, luego los 20 comprimidos, y el programa más o menos te va a decir si eso es compatible con algo correcto, ¿no? Si es compatible, te va a decir que bien y te da un cotejo y eso te permite continuar. También tenemos captura de imagen para el caso de volumetría, jeringuilla, donde la gravimetría queda corta, o sea, pesar algo que pesa muy poquitos gramos no da mucha fiabilidad, entonces, bueno, utilizamos la captura de imagen, ¿no? También por seguridad tenemos otra integración con lectores de huellas para firma con huella digital, ¿no? Son diferentes sistemas externos que hemos tenido que ir adoptando con el paso del tiempo para ofrecer soluciones que se adapten un poco a las necesidades, ¿no? Un poco por ir terminando, en el momento actual, el reto actual principal se basa en integraciones más complejas, ¿no? Tanto con sistemas con HL7, que comentaba Enrique al principio, y como con realidades diferentes de diferentes hospitales, en las que se nos permite acceso a web service y a diferentes sistemas con XML, mensajería, algunos con fichero en disco, otras con API REST, otras con SWAP. Entonces, hay mucha variabilidad. Entonces, ya Belneo ya nos resultaba muy complicado tener que desarrollar eso para cada hospital. O sea, hemos adoptado una aplicación que es Mirth Connect, que es open source, es software libre. Bueno, por lo menos en la versión que nosotros utilizamos, no tiene un coste. Entonces, esa aplicación nos permite hacer mucho más fáciles todas estas integraciones. Y ya por último, ¿qué retos tenemos de cara a futuro, ¿no? Por un lado, mejorar para tener nuevos módulos. Ahora mismo estamos con fórmulas magistrales. Queremos ampliar a nutrición parenteral, que ya tenemos varios hospitales en producción, y mezclas parenterales. Es decir, seguir innovando en I+D para dar más servicio a nuestros clientes actuales, ¿no? Y aparte de ir adquiriendo nuevos. Otro reto, la rentabilidad, que solo eso ya merecería una charla por sí solo, que es darle un precio adecuado a nuestras aplicaciones, que sea competitivo, que nos permita mantenernos con la empresa a flote y seguir creciendo y seguir escalando. Bueno, no sé si os ha resultado, pero bueno, es lo que quería compartir. Yo la verdad es que me he quedado alucinado con algunos de los datos que has dado. Por ejemplo, dos empleados y 30 hospitales, ¿no? O sea, realmente el ratio empleado-hospital es bastante alto. El secreto es no dormir. Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Y bueno, lo que estoy viendo a lo largo de vuestras ponencias es que sale siempre el tema de interconexión y de conexión y tal, ¿no? Que creo que es común a todas las aplicaciones de hospital. Veo que tenéis que conectaros con 40.000 cosas diferentes e interactuar con software, con máquinas, con protocolos y tal. Y que, bueno, por lo que estamos viendo, lo estáis resolviendo, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De tener una tecnología que te lo permita, ¿no? Pues, Noé, muchas gracias y volvemos a hablar al final. ¿Vale? Gracias. Venga, un saludo, hasta ahora. Bueno, después de Noé, vamos a continuar con José Ramal, que es gerente y fundador de Natural Soft, que, bueno, él nos hablará de su compañía, pero para que sepamos un dato, vende sus aplicaciones a lo largo del mundo y que están, sobre todo, salvo que me diga lo contrario y me corrija, especializados en software para clínicas de fecundación
de fecundación artificial. Bueno, que me diga, que nos ponga un poquito al día sobre los retos que se han encontrado y los que se encuentran y el futuro que ven en el sector, y qué mejor que José para que él nos lo comente. Te cedo los trastos. José, buenas tardes. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Enrique. Y buenas tardes a los de España o este lado. Nuestra trayectoria son como 38 años dentro de hospitales, más o menos, donde no estaba en aquella época todo el equipo, ni eran los sistemas que hay hoy en día, ni eran los lenguajes de programación, como comprenderéis. Hablemos de 2 libros, uno sería el de Natural Soft en sí, o la empresa en sí, y también el de Belneo, porque juega una partida importante. Hubo un antes y un después. O sea, digamos que en principio trabajábamos dentro de hospitales, hombro a hombro con el médico, cara a cara, sufriendo su día a día y comprendiéndolo, y desarrollando las distintas áreas de un hospital, ¿no? No es solamente una historia clínica electrónica y demás. Es algo más. Es toda una empresa, un hospital es toda una empresa donde no puedes obviar ciertos ángulos de ella, ¿no? La parte financiera, la parte analítica, la parte asistencial, en todos sus aspectos, su logística, sus almacenes, Si todo eso con el tiempo, después de 30 y tantos años, comprenderéis que la cosa cambió tanto que no puedes mantenerte como empresa si no tienes que tomar algunas decisiones importantes en cuanto a plataformas, arquitectura, programación, incluso equipo. Al principio estás más solo y ves que no hay, hace 30 y tantos años no había, todos los hospitales funcionaban en papel. Y era muy importante el paciente, veías que un médico tenía allí montones de historias clínicas junto a él, de los que tenía que ver hoy. Todo eso ya acabó, gracias a Dios, ¿no? Entonces llega un momento en el que empieza Internet, empieza la interoperabilidad, que es de todo lo que hemos estado hablando, del QML, del XML, del Java, del HL7, del API Red, un montón de cosas que han ido apareciendo y que Belneo ahí ha respondido muy bien. Yo venía observando desde la V6 y ya todo el mundo estaba contento, aquello era robusto, que era una cosa de las que buscábamos, se veía consistente, seguro, duradero. Bueno, pues únicamente hubo que esperar a la V7, aunque al principio todos nos llevamos sorpresa, porque una cosa que está empezando pues tiene muchas incidencias, pero en cuanto pasan unas cuantas versiones, finalmente te decides a probarlo. Tened en cuenta que en un hospital, a fin de cuentas, el importante de verdad es el paciente, y lo que hacemos todos es intentar atenderlo rápido, ponerle las cosas fáciles, allanarle el camino al profesional, al médico, al administrativo, a la logística, a todo, que puedan atenderlo rápido y eficientemente, sin carencias de información y demás. Pues claro, ahí cuando llegó la V7 me encantó, nos encantó, a los pocos que estábamos en aquel tiempo, la multiplataforma, el multidioma, el poder empezar a pensar ya en trabajar en la nube, por fin, sacar los CPD e irnos a los data centers. Todo aquello fue sucediendo y fue maravilloso. Las primeras pruebas no nos fiábamos, como siempre. Confías, sí, pero no te fías. Realmente tienes que probar. Y una vez que lo pruebas, te das cuenta que no hay incidencias, que era estable, que era rápido. Bueno, y eso nos hizo pues, pegar un gran cambio. Venimos gestionando hospitales 30 y tantos años. Y la reproducción, como bien decía Enrique, bueno, es nuestro producto de estrella. Se llama WebRepro y gestiona 20 y tantos países a nivel científico y a nivel logístico y de manera muy contundente. Prácticamente es el referente a nivel mundial, o por lo menos allá donde lo presentamos, que son los congresos más importantes a nivel mundial. Todo eso nos lleva aquí donde ya interactuamos, hacemos al paciente partícipe de las soluciones con sus portales del paciente, app de los profesionales, poder pasar una evolución de un paciente en tiempo real en un teléfono, hacerle una foto y que ya esté en la historia, poder hablarle al sistema y que él vaya escribiendo, recogiendo imágenes, conectando con, por supuesto, la interoperabilidad, ¿no? Con los RIS, con los LIS, o sea, sistemas radiológicos de laboratorio,
con firmas biométricas, con SMS, con WhatsApp, con videoconferencias. Nosotros teníamos hace 5 años hecho la telemedicina más o menos, pero hasta que llegó el COVID nadie le interesaba. Parecía como que el paciente tenía que estar aquí y tocarlo, ¿no? Pero llegó el COVID y todo el mundo la quería, ¿no? Menos mal que ya estaba, ¿no? Lista, y ahora pues tienen médicos pasando a lo mejor consultas desde Bogotá, en Colombia, a un hospital que está en Quito, en Ecuador, ¿no? Y esto es habitual. Lo que siempre hemos intentado ha sido intentar llegar a tener un estándar, como un robot altamente configurable de GIS, que fuera capaz de gestionar cualquier hospital en cualquier parte del mundo, cumpliendo con 2 grandes ministerios que ya sabéis que se llaman Hacienda y el Ministerio de Salud, y con todas las normas que a eso le caen, de trazabilidad, encriptación, seguridad, logs, todas esas cosas, ahí están presentes. Y después de 3 generaciones, tirándolo y haciéndolo nuevo, muchas veces no por culpa nuestra, sino porque estás a la orden de alguien que no es un arquitecto en datos, pero tiene unas obligaciones y tienes que hacerle lo que quiere, pero sabes que te lo va a tirar. Finalmente decides, salgo de las instituciones sanitarias, centro de desarrollo externo, un GIS altamente configurable. Ahí el Neo ha jugado un papel muy importante, no solamente la plataforma en sí, sino el equipo en sí. Poder tener una línea directa con fábrica, ¿no? Es muy importante, al igual que la tienen los hospitales con nosotros. O sea, tiene que ser una línea de mejora continua en todos los puntos. No puede haber un eslabón débil, porque si no, ese es el que mide la fuerza de la cadena, como ya sabemos, ¿no? Eso nos llevó, o nos ha llevado, a hoy por hoy. Antes duraba un GIS a lo mejor 8 o 10 años. Hoy en día, la última versión, 4ª generación, en principio sin obsolescencia, 14 años, y en vez de ser un anciano con artrosis, pues es un jovencito olímpico. O sea, está listo para enfrentarse a lo que haga falta, ¿no? Eso es maravilloso. Tenemos traducciones a unos 7 idiomas más o menos, y eso en cuanto a GIS. Y es altamente configurable, incluso hay distribuidores, gente que lo implanta, que lo informa, forma y da soporte y demás, ¿no? Y Fábrica está detrás mejorando ese producto continuamente, con las versiones nuevas de la plataforma y con todo lo que nos va cayendo cada día, ¿no? Por otro sitio, las únicas 2 cosas que hacemos es la reproducción asistida humana, donde ahí pues ahora intervendrá nuestro ex compañero Óscar Santana, de ART Emiratos, donde en realidad siguen usando nuestra plataforma VRepro para gestionar todos los centros y todas las franquicias en distintos países, India, Omán, Emiratos, y siguen creciendo, con una cosa muy importante, y es que ya no es solamente la interoperabilidad de nosotros hacia ciertas cosas, sino es que como producto lo que generamos es un entregable que se usa día a día en producción, y además personas como Óscar, que ha hecho una gran labor aquí, ¿no? Y de la cual todos le estamos muy reconocidos y agradecidos, pues ahora sigue con otra empresa que es cliente nuestro y sigue siéndolo, pero es un gran analista, un buen director de informática, y por supuesto sigue explotando a un nivel fuera digamos, de la propiedad intelectual de nuestro código, pero sigue explotándolo con, por supuesto, las API y todas las posibilidades de interconexión que tenemos. Digamos que a día de hoy sí es cierto que hay que dar gracias a ese antes y después, aunque al principio no fuera muy creíble, pero cuando ya lo pruebas y ves que va funcionando, y con el trabajo evidentemente duro de cada día, yo siempre ya, después de muchos años, digo, estamos iniciados, no terminados. Cualquier cosa terminada está muerta, ¿no? Pues esto no tiene fin, así que aquí andamos, y cualquier cosa a vuestra disposición con mucho gusto. Pues aplausos para José. Muchas gracias, siempre un placer escucharte, y la verdad es que nosotros en Belneo estamos orgullosos de todos los ponentes, pero también de vosotros, que habéis llevado nuestra tecnología a lo largo del mundo y que la defendéis de esa forma. Muchas gracias. Y tal como has hilado ya un poco con el siguiente ponente, vamos a hablar con Óscar Santana, que es CTO en ART Fertility Clinics, una de los clientes precisamente de José Ramal, antiguo trabajador
de NaturalSoft y que hoy nos saluda y nos atiende amablemente desde Abu Dhabi y nos va a contar un poquito, bueno, pues qué hace en esas tierras, ¿vale? que le llevó hasta allí. Y nada, te paso los trastos a ti, Óscar, y nada, te escuchamos atentamente. Un saludo. Vale, muchas gracias, Enrique. Muy buenas a todos. Muy bien, primero que nada, pues muy agradecido con la presentación de Pepe. Efectivamente, como Pepe comentaba, pues durante los pasados 6 años formé parte del equipo de NaturalSoft en el producto de VRepro, junto con un gran equipo que está todavía allí haciendo que VRepro sea una realidad. Y bueno, las situaciones han llevado a que, bueno, me encuentro ahora en ART Fertility como el director de tecnología del grupo. Y ART es un grupo de clínicas. En esta parte, pues los anteriores expositores hablaron sobre todo de hospitales. Esto es un grupo de clínicas y sí, es verdad, tenemos ciertos procesos hospitalarios, pero a nivel más específico. Y VRepro, que es la aplicación que nosotros usamos y es, digamos, lo que yo quiero tratar de explicar, el ser cliente de una aplicación, en este caso médica, hecha en Belneo, pues todas las ventajas que nos da y la estabilidad y la seguridad que tenemos. VRepro es un sistema completamente hecho desde su nacimiento y su funcionamiento total, dedicado exclusivo a lo que es el área de fertilidad, por lo tanto comprende todo, absolutamente todas las operaciones que se pueden llevar a cabo en una clínica de este tipo, desde la captura de los preclientes hasta los clientes que se convierten en pacientes y luego pues todo el proceso hasta que pues se da el embarazo o si se gestionan los criogenizados. Y VRepro es nuestra columna vertebral. Es el sistema que se usa absolutamente todos los días para todo. Lo usamos en todos los ámbitos. Por ejemplo, los médicos cuando van a trabajar semanalmente sobre los pacientes que están viendo, se reúnen de las diferentes oficinas, los médicos se conectan desde las oficinas de la India, los médicos se conectan aquí, ponen en común los pacientes y la aplicación que está compartida allí en una proyector y compartida en una videoconferencia en la cual se revisan los pacientes es VRepro. Por lo tanto, la primera cosa que se agradece al ser cliente de una aplicación hecha en Belneo, en este caso con la tecnología que tiene VRepro, pues es la estabilidad que tiene, porque se usa para absolutamente todo. En estas tierras, pues ya el tema del papel ha ido desapareciendo cada vez más, entonces para todo lo que es agendamiento, consultas, documentos que ya están escaneados y adjuntos, y la historia médica, la evolución, la medicación, las alertas por si las personas tienen que tomar medicación, incluso ya los gráficos KPI de análisis de todo se encuentra en VRepro. Así que lo primero que destacamos allí es la estabilidad con la que cuenta tanto VRepro, pero a su vez la plataforma en la que está hecho, porque eso ha permitido, como dijo Pepe, pues tenemos una aplicación completamente traducida al inglés e incluso con 2 tipos de inglés, uno para Emiratos, para omitir ciertos temas que aquí no se pueden, como la donación de semen y de ovocitos, pero para la India, que sí es permitido, pues con otro idioma, otro tipo de inglés que tiene, pues usamos la misma aplicación con 2, 3 parámetros distintos y funciona. Se permiten opciones completamente diferentes, pero manteniendo el mismo corazón. Luego, otra de las grandes ventajas de tener una aplicación como VRepro que está hecha en Belneo, pues primero es la cercanía con el equipo de desarrollo y la facilidad o la seguridad con la que se desarrollan versiones nuevas, todo el proceso de testeo y cómo ponemos en producción versiones en muy corto tiempo. Estamos hablando que en 2, 3 semanas, en unión con el equipo de desarrollo de VRepro, planteamos las mejoras a realizar, si es correcciones de bug o simplemente mejoras que facilitan el uso con el día a día, con las ideas que los doctores o el equipo médico van aportando y que por supuesto, como dice Pepe, que es muy importante, uno de los roles que cumplo yo aquí es un poco ayudar a que no se desarrolle cualquier cosa que pueda dañar ese estándar, al contrario, que si se va a aportar algo al estándar sea algo que haga crecer el producto para que sea estable para nosotros y bueno, para todos los que lo usan. Y en esa unión con el equipo, los desarrollos pues son muy rápidos. En cuestiones de un mes podemos tener hasta 2 versiones nuevas, con todo el proceso del ciclo de desarrollo, el requerimiento, desarrollo, testeo, validación y puesta en producción, sin ningún tipo de complicación, de operaciones extrañas, en cuestiones de 40 minutos, en horas
por supuesto, fuera de atención, ya todos los servidores están actualizados, se cambia una versión sin ningún inconveniente. Y lo más importante es lo que han venido hablando mis compañeros, es todo el tema de la interconexión. Es el secreto de todo, es lo que hacemos todos los días, conectarnos con sistemas HL7, conectarnos con Mirconet, conectarnos con herramientas para explotar los datos, porque eso es lo más importante. VRepro y la aplicación del Neo nos permite introducir muchos datos, pero luego hay que explotarlos. Los médicos necesitan analizar esos números, entender los valores, por qué se dan las situaciones, y mucho de lo que estamos haciendo en el área de tecnología de ART es usando el API que Belneo, que VRepro tiene, usando la plataforma de Belneo, nos permite extraer esos datos con JSON y explotarlos de muchas maneras. E incluso yendo un paso más allá, dado que tengo tantos años programando en Belneo, pues uso herramientas Belneo que explotan otras herramientas Belneo, como es en este caso VRepro. Usando el API obtenemos algunos datos, los organizamos de una forma más orientada al estudio, más que al día a día, y eso permite que sea nuestra herramienta, vamos, del uso continuo, y que sea además, como dice Pepe, pues un referente para que todos los procedimientos se den sin ningún inconveniente. No quiero extenderme mucho más, porque más o menos lo han dicho todos, pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que ellos dicen del lado del desarrollador, nosotros lo usamos todos los días, y la estabilidad es lo que más se agradece. Vale, pues Óscar, muchas gracias por tu presentación, por tu testimonio, y vamos a seguir. Aplausos también para Óscar, como no. Y ahora vamos a seguir con otro testimonio desde cliente final. Si Óscar Santana trabajaba en las clínicas de fertilidad, ahora va a estar con nosotros Roberto Ortega, y también se coincide con Óscar en que está fuera del territorio español. Quiero decir, es un testimonio que está desde Toluca, desde México. Nos habla Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Me escuchas bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, pues un saludo desde España, y nada, te cedo la palabra para que nos cuentes cuál es tu labor como desarrollador senior dentro del Hospital Florencia. ¿Vale? Un saludo, claro. y te cedo la palabra. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, pues como decía Enrique, ya tenemos tiempo trabajando en un hospital en la parte de TI, y bueno, a nosotros nos tocó implementar un software que es de un tercero, de una casa de software, y este software pues tiene toda la parte de administración de un hospital, desde almacenes, compras, puntos de venta, gestión de pacientes hospitalizados, cargos a cuenta, manejo de aseguradoras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad, etcétera. Y bueno, pues implementamos este sistema que, como insisto, era de un tercero, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el software pues estaba hecho de una forma muy general y teníamos que hacer muchas particularizaciones. Todo esto lo hicimos en Visual Basic y en SQL, y hace un año empezamos a ver pues qué otra cosa podíamos hacer, porque los desarrollos que teníamos que estaban en esas herramientas pues nos limitaban a equipos de cierto tipo, no podíamos ir a dispositivos móviles, etcétera. Entonces, una de las herramientas que pensamos que nos podía servir fue Belneo. Insisto, esto fue hace poco más de un año, y pues nos decidimos por Belneo. Esto fue una muy buena decisión, creo, porque aunque sí, para nosotros la curva de aprendizaje fue un poco compleja, al día de hoy las aplicaciones las estamos desarrollando mucho más rápido. Nuestros usuarios están muy contentos porque hay más portabilidad de las aplicaciones, porque pueden trabajar fuera de las instalaciones, porque poseen una interfaz que es más intuitiva, más fácil. Bueno, ¿cómo ha sido todo esto? Nosotros, como decía, las aplicaciones que teníamos estaban basadas en SQL Server. Entonces,
pues sí teníamos cierto dominio de base de datos. Estábamos muy acostumbrados a hacer soluciones en base de datos y de ahí ir hacia el usuario. Bueno, pues esto no ha cambiado mucho porque Berneo se basa mucho en esto, en hacer toda la lógica de negocio en la base de datos y pues de ahí irnos a la interfaz. Esto ha sido pues para nosotros como lo mismo, pero con un retorno de inversión más rápido, y me refiero de inversión de tiempo, que es pues muy exponencial, porque haces algo y lo puedes reusar y es más simple. Para nosotros el debuguear los errores que pudiera haber o el flujo de la información nos ha sido más simple al tener todo en la misma herramienta, porque antes teníamos una cosa en la base de datos, otra en la aplicación, y etcétera, y ahora pues todo está en el mismo conjunto que es Berneo. Nosotros aquí hemos ya hecho en Berneo algunas aplicaciones de control de activos, gestión de pacientes de urgencias, gestión de pacientes hospitalizados, algunos controles administrativos, y todo esto para complementar el software que ya teníamos. O sea, es decir, nos hemos conectado a la misma base de datos que tenía nuestro software principal, y pues la idea es de a poco ir migrando todo el software que ya teníamos pues a Berneo, llevar aquí todo el core de a poco, porque sí es un tanto complejo. Últimamente lo que ahorita estamos trabajando es en sistemas de recolección de signos vitales de los pacientes, para con estos alimentar o darles información a los equipos de rápida respuesta, que son los que están gestionando la situación de salud del paciente y ver si hay algún deterioro. O sea, a final de cuentas, Berneo nos ha servido bastante para esta situación, para estar más con el usuario, para darles herramientas más fáciles que pueden requisitar y gestionar más la información. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por tu testimonio, Roberto. Hasta aquí ha llegado las ponencias de cada uno de los invitados de hoy. Creo que nos hemos podido dar una idea de la complejidad que es desarrollar aplicaciones para un sector tan importante como es el sanitario. Y yo, para terminar, me gustaría lanzar alguna pregunta a todos los ponentes, y que me vayan respondiendo, me pida palabra el que quiera o que acceda al círculo que ahora está vacío. Y es, ¿cuáles en vuestra opinión los desafíos de futuro que en lo que son aplicaciones para el sector sanitario creéis que vienen? Si es el tema de la inteligencia artificial, el tema de conexión con nuevos protocolos que puedan aparecer, el tema de la identificación única, como decía José Enrique. ¿Cuáles creéis que es el desafío al que os vais a tener, que más os preocupa, que más os quita el sueño, que os vais a tener que enfrentar en los próximos años o en el medio o largo plazo? ¿No tenéis desafíos? Podéis pedir palabra o el que quiera que entre en el círculo central que está. Vale. Comentar un poco algunos. Bueno, se animan. Vale, fenomenal. No, podéis estar varios a la vez. No os preocupéis. Los mayores desafíos que nos vamos a encontrar definitivamente va a seguir siendo el tema integracional. Eso cada día hay más software, más soluciones, y ya todo el mundo está construyendo en base, ¿no?, a la parte de la conexión. Así que mantener estas conexiones activas, vivas, y llegar a un punto en el que puedan hacerse de manera independiente, creo que será el reto. Pero también el tema de la inteligencia artificial es un tema que hay que tomar con pinza, porque claro, en esta área hay que tener mucho cuidado, sobre todo en países como los Emiratos Árabes, donde la información del paciente y la confidencialidad es supremamente importante. Entonces hay que empezar a ver cómo serán todos esos estudios de inteligencia artificial, cómo va a irrumpir
el tema de la inteligencia artificial, cómo esa inteligencia artificial se va a poder usar respetando los estándares de privacidad de cada uno de los países, ¿no? Como en Europa está en Europa, están los sistemas americanos, en estos países pues tienen su propio sistema. Yo creo que es uno de los mayores desafíos que viene y que vuelve a estar interconectado, ¿no? Con el tema de las integraciones, porque al final podernos conectar con modelos de inteligencia artificiales a través de APIs. Creo que es uno de los mayores desafíos, las cosas que van a venir, que hay que estar muy pendientes. En lo particular, no tengo ningún inconveniente con la aplicación que usamos porque sabemos que tiene un API que nos permite la interconexión, pero sí creo que va a ser lo siguiente, ¿no? Que viene y que está en la puerta ya, queriendo entrar al área de salud. Vale, perfecto. Muchas gracias, Óscar. No sé si alguien, Noé, querías decir algo. Estás por aquí. Te doy paso, perdona, discúlpame. Sí. Y José. Nada que... No sé si quería hablar José. Sí, cualquiera de los dos. Habla José, yo ya lo luego. Vale. Bueno, voy a ir siguiendo con lo de Óscar, ¿no? La historia clínica única que comentaba Enrique al principio, eso antes o después va a ser, sí o sí, ¿no? Y la inteligencia artificial que ya lo es. O sea, lo mismo que Noé está trabajando con farmacéuticos para el tema he visto de las fórmulas magistrales, la trazabilidad y todas esas cosas. Hay otros farmacéuticos que han trabajado durante 20 años y tenemos conectividad con esas cosas de revisión global de un tratamiento en base a la clínica, la edad, el sexo, el peso, la creatinina y una serie de factores que con tu tratamiento te dicen si estás sobremedicamentado, submedicamentado, si hay principios activos que se están chocando a partir de 7 fármacos, esto sucede, ¿no? Y hay médicos que te dicen justo para que se quede bien un viejito, una persona mayor, por ejemplo en Canarias, procedente del Negrín, que tiene 15 medicamentos. Pues el médico se pega en medicina interna 2 horas y media, 3 horas para ajustar el tratamiento de un paciente. Con inteligencia se hace en 3 segundos. Y cuando lo prueba dice, yo quiero eso. Y a lo mejor eso resulta que vale 40 euros al mes, por decir algo, ¿no? Pero lo que ha costado es 15 años fabricarlo, validarlo, usarlo, y cuando ya está en el campo de batalla bien probado por todos es cuando tiene algo sólido. El resto son, para que me entendáis, pajas mentales. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, la inteligencia artificial y la historia única, Óscar recordará que hace unos años estuvimos integrando, y está integrado por ley en Abu Dhabi, la ley Madafi, que lo que están haciendo es, tú ten el sistema que tú quieras en tu hospital, me da igual, pero tú al gobierno le transmites por su API, por su protocolo y con unas reglas, datos de salud vitales que tienen que saber para saber qué está pasando en cada parte. Y eso lo tienen al milímetro, y eso está pasando en otros países cuando abordamos proyectos gordos, no una consulta o un policlínico de un médico, sino un proyecto de una ciudad sanitaria o hospitales grandes conectados públicos. Eso a su vez tienen otro sitio a donde va a parar toda la información, pero ya no la morralla de lo que pasa en un hospital, en el campo de batalla, sino el diagnóstico, los resultados analíticos, las pruebas complementarias que te llevan a saber ciertas cosas, que hacen que matemáticamente los de estadística saquen cuestiones epidemiológicas por regiones, por parte del país, tomen decisiones rápidas. En eso va a ir a eso, aparte de que tengamos anillos, pulseras que nos transmitan las constantes vitales en tiempo real, cada vez más monitorizados las personas en casa, sobre todo los mayores, ¿no? O incluso deportistas que están mal, por ahí va, por la automatización y digitalización ya de esos procesos, y no a lo mejor en coger todos los datos que coge un reloj cada 10 minutos o 10 segundos, depende cómo lo programes, sino que coja solo cuando hay un percentil roto y se va para arriba o para abajo, y no acumulemos millones y millones de datos, sino vayamos ya hacia el business intelligent, digamos, pero médico, ¿no? Correcto. Pienso que va por ahí la cosa, ¿no? Muy bien, sí. Fernando Maltrana, te he perdido. Sí, Estás. hola. Sí. Hola, Fernando. Hola. Hola.
Coméntanos. Yo esto no lo veo tan fácil. Desde mi punto de vista de mis clientes de clínicas de otro perfil, la privacidad es tan elevada que les comentas a los médicos la posibilidad de conectarse con una historia clínica evaluada por una inteligencia artificial y les preocupa mucho. De hecho, uno de los problemas que tenemos es que hay pacientes que quieren tener varios informes y varias historias clínicas porque quieren ocultar a su empresa determinadas patologías o a un seguro determinadas patologías. Y más con noticias que hoy es que, por ejemplo, un seguro te es más caro si el sistema sabe que tienes una patología cardíaca. Yo dejo el ejemplo que aquí en TIC Media somos 8 personas y de las 8 personas 2 son licenciados en Derecho y están dedicados a esta fiesta. Y nosotros, aquí mis compañeras que dan soporte legal a varias clínicas, uno de los problemas típicos es qué pasa con el historial, o incluso en temas de separaciones el historial del hijo lo puede ver la madre o el padre, o he tenido un accidente de tráfico y mi aseguradora me pide A pero el médico privado me pide B y no quiero que la aseguradora vea no sé qué. Entonces sí que veo problemas de cruces de datos, historias clínicas. Incluso uno de los líos que tenemos es que en función del número de historia y quién nos lo pide, hay datos que enviamos o no enviamos desde las clínicas. Ya sé que es así de heavy, pero como el historial es del paciente, si el paciente decide esta parte no se la enseñes a mi aseguradora, no la podemos enviar. Entonces, Correcto. bueno, yo sí veo que el reto en el futuro, más que interconectarse, que eso es un problema nuestro de técnicos, y a ver, vamos a ser claros, nos lo vamos a pasar bomba interconectando máquinas y puedes tardar 3 horas o 30, pero acaba saliendo. El lío de verdad es el tema de la privacidad y los pacientes y cómo alimentas y quién valida que un estudio epidemiológico de miles de personas lo hace una inteligencia artificial y qué laboratorio está detrás y qué sesgo tiene y quién valida el estudio. Y quien ha dicho que ese diagnóstico es bueno, yo eso lo veo todavía muy complicado. Y no me enrollo más, que es tardísimo. Muchas gracias. Aprovecho para dar las gracias a Belneo y a todos. Gracias a ti, Fernando. Gracias, muchas gracias por tu visión. Pues sí, la verdad es que hay temas legales y temas de protección de datos que van a hacer complicar todo eso. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo, si no, como la verdad nos hemos ido un poquito de tiempo, nada, solo me queda agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia en este seminario. Espero que os haya enriquecido como por lo menos a mí. He aprendido muchas cosas de este sector que desconocía y creo que también habéis visto que con nuestra tecnología se han hecho cosas realmente increíbles, no solo en España, sino a lo largo del mundo. Espero contar con vosotros en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos, a los ponentes, a los asistentes y a mis compañeros que hicieron posible este seminario. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.